Hola, te saludo con mucho gusto. Soy Khaled Huerta, soy mexicano y soy musulmán. Es para mí un placer el compartir contigo un poco de conocimiento acerca del Islam. El Islam, lingüísticamente, tiene por significado sumisión total a Dios. Y también es paz, ya que se deriva de la palabra salam, lo cual significa paz o se traduce como paz. Islámicamente es la religión que Dios acepta y con la que Él se ha complacido. Tenemos dos fuentes principales en el Islam. La primera es el Sagrado Corán y la segunda es la tradición profética de nuestro mensajero Muhammad. Paz y bendiciones de Dios sean con él. Primer punto, me gustaría compartirte sobre los pilares que se establece el Islam, y son 5. Y esto lo mencionó el mensajero de Dios. Paz y bendiciones de Dios sean con él. Número 1, el testimonio de fe, lo cual quiere decir que la persona testifica que nada ni nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Dios, y testifica que el siervo y el mensajero de Dios es Muhammad, creyendo también en el resto de profetas, incluyendo a Jesús, hijo de María. ¿Qué significa este testimonio? Significa que vas a obedecer las órdenes de Dios, alejarte de lo que Él prohibió, esforzarte por hacer lo que Él ordenó, y asimismo con su mensajero, seguirlo, honrarlo, respetarlo, defenderlo y hacer lo que Él te ordenó y alejarte de lo que Él prohibió. Eso es en forma breve el significado del testimonio de fe, lo cual es el primer pilar del Islam. El segundo pilar del Islam es el Salah en árabe, o la oración. Y la oración es muy importante en la vida del musulmán, ya que es aquello que marca la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Y la oración fue una orden dada por Dios en los cielos, por lo tanto tiene un significado muy grande al resto de órdenes o el resto de actos de adoración que fueron revelados en la tierra. La oración se le fue ordenado al mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él, en un viaje que él tuvo hacia los cielos, hasta llegar al séptimo cielo. Y allí su Señor le ordenó el pilar número 2, que es la oración. Y es importante mencionar que principalmente la orden había sido 50 oraciones. Y entonces, aquí se presenta la misericordia entre profetas. Cuando el profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, se encuentra con Moisés, Moisés le dijo: ¿qué te ordenó tu Señor? ¿Qué te ordenó a ti y a tu nación? Entonces le respondió: me ordenó que rezásemos 50 oraciones. Entonces Moisés le dijo: vuelve con tu Señor y dile que reduzca el número, porque no podrán hacerlo. Y estuvo así, en un lapso de ir y venir, hasta que fueron reducidas a 5 oraciones, y cada una tendría el valor de 10. Entonces serían 50. Esta es la misericordia de Dios hacia con su creación y hacia con la nación del mensajero de Dios. Paz y bendiciones de Dios sean con él. Las rezamos en distintos horarios. Determinados horarios depende del país, la ubicación en el que se encuentra la persona. La oración es una conexión directa con el Creador. Se dice que si quieres hablar con Dios, hagas esta oración. Y si quieres que Dios te hable, abre el libro, el Corán, y léelo, que ahí te está hablando Dios. Y dentro de este pilar hay excepciones. Quienes están de viaje, quienes están enfermos, a quienes les ha alcanzado una prueba muy fuerte, pueden rezar sentados, acostados, con la mano. Depende cómo sea su posición, pero nunca abandonar la oración, nunca abandonar este pilar que es muy importante, y el cual Dios el Altísimo lo elogia en su sagrado libro, diciendo: oh creyentes, busquen ayuda en la oración y en la paciencia. El tercer pilar es el ayuno del sagrado mes de Ramadán, el sagrado mes en el cual Dios bendito sea comenzó la revelación del sagrado Corán. Es un mes sagrado para los musulmanes y es un mes en el cual el creyente, el fiel seguidor del Islam, se esfuerza por abandonar los actos que le alejan de su Señor
o los actos que le traen detrimento en su fe y en su creencia. El ayunante se va a abstener de la comida, de la bebida y de la relación íntima con su cónyuge durante el día. Y esto es una orden por parte de Dios. Él dijo en el Sagrado Corán: «Oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno, así como le fue prescrito a quienes los precedieron, para que tal vez así alcancen la piedad». Y esto está en el versículo 183 y en el capítulo número 2 del Sagrado Corán. Como compartimos al inicio, tenemos dos fuentes principales, el Sagrado Corán y la tradición profética. Así que los musulmanes ayunamos por orden de Dios y es una misericordia para nosotros. Los beneficios espirituales y físicos son innumerables, son demasiados, no se pueden contar, principalmente porque el ayuno es una protección. Es una protección para nuestra fe, para nuestra creencia y para nuestra práctica religiosa. Y en él experimentamos muchísimas cosas, entre estas, qué es lo que ellos sienten, es decir, los pobres cuando no tienen que comer. ¿Qué es lo que ellos sienten? De esta misma forma nosotros controlamos nuestros deseos, absteniéndonos de la bebida y la comida, algo tan natural que el cuerpo pide, y de esta manera alcanzamos la piedad y, si Dios quiere, su complacencia. El ayuno es muy importante también porque nos acerca a que Dios responda a nuestras súplicas, ya que, dijo el profeta de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él, la súplica del ayunante es respondida. Y dijo, paz y bendiciones de Dios sean con él, el ayunante tiene dos momentos de felicidad. Número 1, cuando va a romper su ayuno, cuando ya vuelve a comer, y número 2, cuando se encuentra con su Señor en el día del juicio y el ayuno testifica a favor del ayunante. Vamos a compartir cómo es el ayuno. El ayunante se levanta antes de que suene el llamado a la oración del alba. Así que tiene él este tiempo para desayunar, beber, para comer, pero que no sea algo pesado, sino más bien hidratarse y comer algo que le dé energía, y puede volver a comer hasta que llegue el ocaso, hasta que llegue el llamado de la oración del ocaso. Durante todo este tiempo, él no bebe, ni come, ni tiene relación íntima con su cónyuge. Esto es el ayuno físico. Ahora, lo que es el ayuno interno o moral, este ayunante va a controlar su carácter, se va a abstener de hablar con palabras obscenas, se va a abstener de levantarle la voz a alguien, y si alguien viene a insultarlo, a provocarlo, entonces él va a decir: estoy realmente ayunando, para proteger su ayuno y que no le disminuya su recompensa de ese ayuno si es que se enfada. El ayuno se hace una vez al año. Hay mucha diferencia de opinión en por qué se le llamó Ramadán, pero nuestro punto aquí es conocer de qué manera los musulmanes lo hacemos. Es una convivencia maravillosa, es una convivencia muy bonita el que nosotros nos reunamos al romper el ayuno con el resto de congregación, albriciándonos y aconsejándonos la paciencia y lo que les aguarda a aquellos que se mantienen pacientes ante las órdenes de su Señor, y a aquellos que practican las obras de bien y los actos de adoración. Así que es una carga de fe increíble el convivir con muchos hermanos de diferentes partes del mundo, diferentes países, nacionalidades, que solamente te enriquecen tu fe y te hacen recordar la palabra de tu Señor, la cual es: y los creé en diferentes pueblos y tribus para que se conozcan unos a otros. Entonces es una oportunidad de oro, una oportunidad única el que el musulmán haga este ayuno. Ahora, es importante mencionar que el ayuno es obligatorio para todo aquel que lo pueda realizar. Queda exento del ayuno el enfermo, el viajero. El enfermo, aquel que si ayuna, su enfermedad le va a perjudicar su salud, le va a provocar algún perjuicio. Si ayuna, entonces esta persona no ayuna, sino que alimenta a necesitados por cada día que no ayunó. Pero ahora, si es un enfermo que posteriormente Dios el Altísimo le da la cura y tiene la fuerza para ayunar, entonces tiene que reponer esos días que pasaron en los cuales no ayunó. Y el viajero,
Es evidente que es una misericordia por parte de Dios el Altísimo el que Dios haya dado esta oportunidad de que el viajero pueda romper su ayuno, porque en los viajes se encuentra cansancio, incluso se encuentra mucho esfuerzo, depende de qué tan largo es el viaje. Entonces el ayunante alcanza la misericordia de su Señor por muchas partes. Pasamos al cuarto pilar, el cual es la caridad que el musulmán da a los necesitados. Esto es una purificación de bienes. Esto es una purificación de bienes porque dijo el mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él: la riqueza no disminuye si tú la das en caridad. Al contrario, aumenta. Así que es una orden de Dios también el purificar nuestros bienes dándolos a los necesitados. Y Dios dice en el Corán: ¿y quién es aquel que le hará un préstamo noble o generoso a su Señor para que su Señor se lo multiplique? Y también es muy importante el tener en cuenta que el purificar nuestros bienes es una manera de desprendernos de esta vida, de la vida terrenal, desprendiéndonos de los bienes, de cosas materiales, porque de esta manera nosotros estamos acercándonos más a nuestro Señor. Y esto se hace una vez al año. Se hace una vez al año y se da el 2.5% de lo que ahorres o lo que el musulmán ahorra al año. Pasamos al pilar número 5, el cual es la peregrinación a la Sagrada Casa de Dios, o la primer casa edificada para los hombres, la cual es la Meca, una ciudad ubicada en Arabia Saudita. Y también es un pilar que es obligatorio para todo aquel que pueda realizarlo al menos una vez en la vida. Quienes tengan posibilidades de salud, económicas, lo tienen que hacer al menos una vez en la vida. Es la casa o la primera casa edificada para los hombres, y muchos profetas y mensajeros estuvieron peregrinando en ese lugar, cumpliendo con los ritos que su Señor les había ordenado. En este lugar nosotros vamos a rezar, hacemos súplica, hacemos lo conocido como la circunvalación alrededor de la piedra negra, cuyo nombre es la Kaaba. Y también hacemos un rito hecho por la esposa del profeta Abraham, que la paz sea con todos ellos. Ella corría entre una montaña y otra, buscando desesperadamente agua para hidratar a su hijo, Ismael, la paz sea con todos ellos. Y nosotros hacemos ese mismo acto que una mujer hizo, ya que muchas ideas son erróneas sobre lo que el Islam dice acerca de la mujer. El Islam vino a honrar a la mujer por todas direcciones. Eso es muy importante. Hemos compartido de manera breve lo que son los 5 pilares sobre los que se establece el Islam, y estos están mencionados, como lo dijimos, en la tradición profética. Y también existen lo que son los pilares de la fe. Los pilares de la fe, de entre ellos es el creer en la unicidad de Dios, creer que Él es uno, que es único, que no tiene asociados ni copartícipes, no tiene hijos. Él es único y uno, como Él mismo se ha descrito en el Corán. Dijo: Él es Allah, uno, el único, no engendró ni ha sido engendrado, y no hay nada ni nadie que se le asemeje. Él es Dios el absoluto. El creer en su unicidad. Y número 2, creer en sus libros, en el Evangelio, en la Torá, en el Sagrado Corán, en los Salmos. Creer en ellos porque vienen por parte de Dios, y lo que proviene por parte de Dios es la verdad. Creer en los mensajeros sin hacer distinción en ninguno de ellos. Y eso lo dice Dios bendito en el Sagrado Corán: no hacemos distinción en ninguno de los mensajeros. El mismo ejemplo de Adán es el mismo ejemplo que el de Jesús. Creemos en ellos, los amamos, los honramos, los respetamos, los seguimos, porque eso es lo que Dios nos ha ordenado. Creer en, como lo repetimos, creer en la unicidad de Dios, creer en sus libros, creer en sus mensajeros, creer en sus ángeles. Creemos en aquellos seres creados de luz, seres que no desobedecen a su Señor, sino que obedecen y acatan las órdenes que su Señor les da sin ningún reproche,
son ángeles obedientes y son seres creados de luz. No los podemos ver, pero están allí. Y nosotros creemos en su existencia. Y ellos suplican por los creyentes, suplican a Dios en la misericordia y el perdón para sus siervos. Creer también en el día del juicio. Creer en el día del juicio. Creemos que ese es el día en el que toda creación rendirá cuentas ante el Creador. Se nos recordarán cosas que nosotros ni siquiera recordemos. ¿Y quiénes son los que estaban escribiendo estas cosas? Los ángeles, los nobles escribas, en cuyos pergaminos escribían, redactaban todo lo que la persona hacía, decía. Y ellos no duermen, no se casan, no comen ni beben, ellos adoran a su Señor ininterrumpidamente. Esa es la palabra que describe su práctica de adoración. No hacen otra cosa más que adorar a su Señor. Entonces, creer en el día del juicio es un día que solamente Dios sabe cuándo llegará, pero que se nos ha dado la misericordia por parte del Señor para conocer estas señales y signos, para reconocer si el día del juicio está cerca o no. Y es evidente que se han presentado más de una señal aludiendo a la hora del juicio. Puede que esté cerca, o como se expresa en el Corán, puede que nos esté pisando los talones. Esto es el día del juicio, creer en el día del juicio, y también creer en el destino. Ese es el otro pilar de la fe. Creer en el destino, ya sea agradable o desagradable. Porque es uno de los pilares más difíciles para el creyente, porque naturalmente nosotros nos disgusta cuando no obtenemos algo que tanto anhelábamos, excepto aquellos que tienen fe y con quienes su Señor ha tenido misericordia. Es difícil aceptar el destino, porque puede ser desagradable o agradable. Nadie lo conoce sino Dios. Y es aquí en donde entra realmente la fe de la persona, si es un creyente sincero o si solamente lo dice de dientes para afuera. Dios dice en el Corán: ¿acaso cree la gente que yo le dejaré decir? Creemos, es decir, tenemos fe, sin que sean puestas a prueba. Por supuesto que no. Se nos va a poner a prueba para que Dios reconozca y distinga quiénes son los sinceros y quiénes son los desagradecidos. Estos son los pilares del Islam, 5, los primeros, luego los 6, los pilares de la fe. Esto ha sido una manera breve de compartir con ustedes esta parte tan elemental que nos enseña el Islam. Y es muy importante también el compartir con ustedes que los musulmanes creemos y amamos a Jesús, Hijo de María. Creemos en Él como un profeta, como un gran mensajero representante de Dios en la tierra, a quien se le enseñó la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Un siervo justo, bueno con su madre. Él mismo lo dijo en el capítulo de María, número 19 del Corán, dijo: se me ha ordenado ser bueno con mi madre. Los buenos modales hacia con los padres es lo que Dios ama. Y Jesús llamaba al monoteísmo, llamaba a la adoración de un solo Dios. Incluso en el Sagrado Corán existe un capítulo titulado La mesa servida. Y allí Dios el Altísimo dice que le preguntará a Jesús el día del juicio: oh Jesús, ¿acaso tú le dijiste a la gente que te adorasen a ti y a tu madre en lugar de a mí? Y Jesús dijo: glorificado seas. Yo no hablo lo que no me corresponde decir. Yo solo hago lo que tú me ordenaste. Y tú me ordenaste que les dijera que te adoren a ti, oh Dios. Y si yo lo hubiese hecho, dice Jesús, y si yo lo hubiese hecho, tú ya lo sabrías, porque realmente tú sabes lo que hay en mí o en mis adentros, y yo no sé lo que hay en ti. Así que Jesús, la paz sea con él, llamaba al monoteísmo, a la adoración de un solo Dios. Nunca dijo adoren imágenes, nunca dijo adoren ídolos, nunca dijo eso. Es conocido que el Evangelio ha sido tergiversado numerosas veces. Pero aquí el punto es que tú abras tu mente, que aprendas realmente en qué creen los musulmanes. Amamos a Jesús, la paz sea con él. Nuestro respeto hacia él es que cada vez que decimos su nombre decimos la paz sea con él. Lo honramos, lo respetamos. Era un siervo justo, agradecido, sincero y humilde. Y creemos que él va a volver. Creemos en su advenimiento, en su retorno, del Hijo de María. Él vendrá
Y también creemos en lo conocido como el anticristo, el falso Mesías. Y creemos que Jesús lo matará al falso Mesías. Entonces es un punto muy importante que ustedes deben tener en cuenta, el que los musulmanes creemos en Jesús. No lo tachamos de mentira, no lo negamos, como lo hacen los judíos. Nosotros lo amamos y lo respetamos, al igual que a Moisés, Aarón, Salomón, Jacobo, Isaac, Abraham. Los amamos y los respetamos. Y todos ellos eran monoteístas, todos ellos llamaban a la adoración de un solo Dios. Así que yo te invito a que abras tu mente, que leas, que investigues, porque realmente la tranquilidad que te da el adorar a un solo Dios no la encuentras en otro lado, porque estás en el camino de la verdad. No hay ninguna duda. A las personas que les preguntas, ¿por qué dicen tres Dios? O sea, ¿Dios son tres dioses o es uno solo y se divide en tres? No saben cómo responderte, porque eso es mentira. La realidad es que hay un solo Dios. Él es quien ve, Él es quien oye, Él es quien perjudica y Él es quien beneficia. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Nuestras almas están en sus manos, nuestros asuntos están en sus manos. No hay nada ni nadie que se le asemeje. Por lo tanto, si tú quieres aprender más del Islam, contáctanos. Estamos a tus órdenes para compartirte información. No te dejes guiar solamente por lo que las redes sociales o la televisión te ponen acerca del Islam, porque es lo mismo que en otros países ponen acerca de Latinoamérica o de países de habla hispana, cosas que no son, y la gente les causa temor esos anuncios, pero cuando realmente conocen a alguien que les platica la realidad de las cosas, se sienten a gusto, les encanta. Yo estoy viviendo en Arabia Saudita, en Medina, en la ciudad del mensajero de Dios, y no he visto ninguna de las cosas que nos ponían en las redes sociales, absolutamente nada de eso. Hay mucha humildad aquí, hay mucha religión, hay mucha rectitud, pero sobre todo hay mucha sumisión. La gente del conocimiento. Y Dios el Altísimo elogia a esta gente en el Sagrado Corán y les dice: realmente quienes tienen más temor devocional de Dios son los sabios, la gente del conocimiento. Por lo tanto, escuchamos también sus palabras, sus opiniones, sus consejos, porque ellos son quienes más cerca de Dios están. Y es importante que yo les recuerde que el Islam es la religión de la misericordia, porque nos exhorta a ser misericordiosos con toda la creación, con el prójimo, con los animales, con toda criatura, porque Dios nos dice: y sé generoso con el prójimo, así como Dios lo es contigo. Y nos exhorta a tener misericordia con el resto de criaturas. Dijo el mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él: quien muestra misericordia con los habitantes de la tierra, obtendrá misericordia por parte de aquel que está en los cielos, por parte de Dios. Son exhortaciones que te enriquecen el alma, fortalecen tu creencia y afirman tu fe. Y por eso Dios dice: y no tengas duda, porque tú estás en el sendero recto, oh Muhammad. Tú estás en el sendero recto. Solamente lo que tenemos que hacer es quitarnos la venda de la ignorancia y aprender y buscar, porque el conocimiento no te va a llegar a ti acostado descansando en la cama. Tienes que salir a buscar el conocimiento, quitarte esa venda de los ojos para que no te cuenten y te platiquen cosas que no son ciertas. En el momento en el que tú conoces realmente algo, tu corazón lo acepta inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza real y pura con la que Dios te creó. El adorar a tu creador nada más. No adorar imágenes, monumentos hechos de barro, hechos de yeso, que no escuchan ni ven, ni perjudican ni dañan. Pero Dios es tan misericordioso que, a pesar de que hay personas que le asocian partícipes o le dicen que tiene un hijo, aún así Dios les sustenta, Dios les provee, Dios les da de comer, Dios les da el éxito en sus asuntos. ¿Acaso no van a volver a Él? ¿No van a volver a su Señor? Por eso Dios dice: tengan piedad, si es que son creyentes realmente. La vida del mundo nos engalana de muchas maneras, pero aquellos que tienen fe y anhelan el encuentro con su Señor,
ven la realidad de esta vida, la cual es un placer ilusorio y juego, y ponen como su prioridad el más allá. Y en un consejo nos dijo el profeta de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él: aquel cuya prioridad sea el más allá, Dios pondrá a sus pies la vida del mundo. Es decir, él ni siquiera va a buscar la vida del mundo, sino que la vida del mundo irá tras él. Pero aquel que ponga como prioridad la vida terrenal, irá tras la vida del mundo, deseándola, los bienes, el dinero, y no va a obtener absolutamente ningún beneficio en el más allá. La vida del mundo se la da Dios a quien ama y a quien no ama. Pero la vida del más allá, Dios se la da solamente a aquellos que Él ama. Y es evidente que la vida del más allá es mejor en esperanza y misericordia. Un lugar de completa tranquilidad. Y Dios describe a los habitantes de ese lugar: vestirán vestidos verdes de satín y brocado, vistiendo pulseras y brazaletes de oro y plata, bebiendo en copas de plata de un vino que no embriaga, sentados y recostados sobre divanes unos frente de otros, con alfombras y almohadones, y entre ellos han de circunvalar jóvenes que parecerán, o creerás que parecen, perlas esparcidas. Qué maravillosa es la creación del Señor. Y esta es la clase de ejemplos con los que el Señor llama la atención de los hombres. Por eso aquellos que tengan la fe en su corazón tienen que buscar la verdad. Y la verdad es una sola. Existe un solo Dios. Y no hay nada ni nadie que se le asemeje. No tiene nadie ni coparticipes con Él. Un solo Dios. No hay intermediarios. Así que yo te invito a conocer más sobre el Islam, a que disfrutes con nosotros este sagrado mes de Ramadán, que convivas con nosotros, que veas nuestra convivencia entre hermanos, cómo ayunamos, cómo rompemos el ayuno, cómo suplicamos, cómo rezamos, y yo te aseguro que vas a regresar a casa con un corazón lleno de tranquilidad, lleno de paz, con mucha fe y además deseando conocer más acerca de tu Señor, porque es verdad que con el recuerdo de Dios se tranquilizan los corazones. Dice Dios en el Corán: ¿acaso no es con el recuerdo de Dios con el que los corazones se sosiegan? Por supuesto que sí. Cuando la palabra del Señor es mencionada, ángeles vienen buscando a ese grupo de personas que recuerdan a su Señor para extender sus alas y protegerlos. Y asimismo descenderá sobre ese grupo de gente la tranquilidad y la serenidad, y su Señor les recordará junto con los que Él está, con los ángeles. Es misericordia, es compasión, y el Islam es la religión también de la indulgencia, de la tolerancia. El Islam nos enseña a estar acompañando a nuestros padres y familiares de la mejor manera, si ellos no son de nuestra religión. Nos enseña a estar con ellos, cuidarlos, amarlos, respetarlos, seguirlos, enseñarles el Islam, porque queremos que estén con nosotros en el paraíso, en el más allá, disfrutarnos hasta la eternidad. Y el Islam nos enseña siempre el respeto hacia la madre, hacia la esposa, hacia la hija, hacia la hermana. Vino a elevar el estatus de la mujer, siendo que antiguamente, en la época preislámica, o conocida como la época de la ignorancia, la gente sepultaba a niñas vivas porque se querían ellos varones, y cuando eran albriciados con una niña, su rostro se ennegrecía y decían: no quiero una niña, y la enterraban con vida. ¿Crees que eso a Dios le gusta? Por supuesto que no. El Islam vino a llevarse todo lo malo y vino a traer solo lo bueno y a perfeccionar todo lo bueno que había. El Islam lo vino a perfeccionar. Así que espero que te beneficies de esta información y pido a Dios que te dé la guía, que abra tu corazón hacia la religión de la verdad, que acepte de ti tus obras de bien, que abra tu pecho y tu mente hacia el conocimiento beneficioso, y que te bendiga a ti y a la gente de tu casa, que ponga éxito en tus asuntos, que te bendiga y a nosotros con buena salud, con bienestar y una larga vida,
bajo su adoración. Me despido y que la paz de Dios sea contigo.